¿Por qué no existe la línea 10 del metro? Hoy el metro se salta de la línea 9 a la línea 12, y muchos creen que las líneas A y B llenaron ese hueco, pero en realidad sí se planeó la línea 10, y recorrería toda la avenida Insurgentes. Pero si ya existe el Metrobús, ¿para qué construir una línea del metro allí? La avenida Insurgentes es uno de los principales ejes de la ciudad, pues cruza la capital de norte a sur, conectando zonas de oficinas, centros comerciales, hoteles, comercios y todo tipo de servicios. También conecta lugares emblemáticos como la estación de trenes de Buenavista, el World Trade Center, el Teatro de los Insurgentes o Ciudad Universitaria, lo que hace que esta avenida presente tránsito masivo y constante durante todo el día. Insurgentes es como la columna vertebral de la ciudad, y por eso mismo es que desde los orígenes del metro comenzó a surgir la idea de construir una línea sobre esta avenida. Muchísimo antes de que existiera el concepto del Metrobús, en los años 70 se propuso una ampliación de la línea 3 hacia el Parque de la Bombilla sobre Insurgentes Sur, pero al final la línea 3 acabó tomando otra ruta. En la década de los 80 nació la idea de una línea del metro solamente para la avenida Insurgentes, conocida en el programa maestro del metro como línea 15, la cual iría de Lindavista a El Batán, y posteriormente el trazo se modificó para llevarla a Cuicuilco. Este proyecto tampoco se realizó, probablemente porque tras el terremoto de 1985, muchas obras se retrasaron o directamente fueron canceladas. Para 1996, dentro del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros, nació la línea 10 del metro sobre Insurgentes, que retomó gran parte del trazado de la línea 15, aunque ahora solo llegaría hasta Eulalia Guzmán, a la altura de Tlatelolco. Esta es probablemente la versión más conocida de todas, pero en 1997, la Ciudad de México dejó de depender del gobierno federal y obtuvo un gobierno propio. A partir de entonces, el metro quedó sujeto al presupuesto local, reduciendo considerablemente su capacidad de financiamiento, y además, con elecciones de por medio, extender el metro ya no era tan atractivo, pues implica hacer obras largas y costosas, y muchas veces polémicas. Aquí es cuando comenzaron a ganar fuerza proyectos más rápidos y baratos de implementar, como el Metrobús. A principios de los años 2000, el gobierno capitalino comenzó el desarrollo de un sistema de autobuses de tránsito rápido inspirado en el Transmilenio de Bogotá y la red integrada de transporte de Curitiba, con el objetivo de mover grandes cantidades de pasajeros a una fracción del costo y tiempo de una nueva línea de metro. El corredor de Insurgentes fue elegido para su implementación y fue inaugurado en 2005. Aquí me gustaría corregir un error que cometí en el pasado, y es que he llegado a afirmar que el dinero que se usó para construir la línea 1 del Metrobús, era el mismo que estaba destinado a la línea 10 del metro, pero investigando más a fondo, descubrí que no existe evidencia concluyente que respalde esa versión. Ahora bien, 20 años después, el Metrobús es el que atiende la demanda del corredor de Insurgentes, con tiempos y costos de construcción muy inferiores a los de una línea de metro, pero ya ha pasado el tiempo para que queden en evidencia los límites de este sistema. La línea 1 del Metrobús ya maneja el nivel de afluencia de una línea de metro, superando ampliamente a lo que una línea de BRT puede manejar, pues de enero a marzo de este año, la línea 1 del Metrobús transportó a más de 35 millones de pasajeros, por lo que si fuera una línea del metro, sería la cuarta línea más utilizada de todo el sistema, superando incluso a líneas como la B, la 8 o la 12. Para ponerlo en perspectiva, tan solo la línea 1 mueve alrededor del 31% de toda la afluencia del sistema Metrobús, mientras que ninguna otra línea siquiera alcanza el 20% de la afluencia. Pero esos solo son números, porque pasando a la operación diaria de la línea 1 del Metrobús, día con día se viven problemas de andenes abarrotados, largos tiempos de espera entre unidades y dificultad para abordar, que son síntomas típicos de un sistema que ya opera al límite de su capacidad. La propia infraestructura ya muestra desgaste, pero dada la importancia de este corredor, es difícil cerrarlo para realizar intervenciones mayores. Pero eso no es todo. Durante años, únicamente llegaba a Buenavista el tren suburbano desde Cuautitlán, pero hoy ya llegan los trenes que van hacia el Chaifa, y próximamente llegarán los trenes interurbanos hacia Pachuca y Querétaro, y todos esos pasajeros tendrán que entrar a la ciudad de alguna manera. Actualmente Buenavista solamente cuenta con una estación del metro, que al ser terminal, obligará a gran parte de los usuarios a transbordar hacia otras líneas, o al propio Metrobús de Insurgentes, que opera al límite de su capacidad.
Por todo esto, hoy una línea de metro sobre Insurgentes es más necesaria que nunca. Considerando la importancia que tiene Insurgentes para toda la ciudad, además del crecimiento de la afluencia del corredor gracias a los trenes de Buenavista, es evidente que el Metrobús no puede seguir absorbiendo toda esa demanda. La línea 1 del Metrobús ya mueve más pasajeros que muchas líneas del propio metro, pese a que incluso sus autobuses biarticulados tienen apenas una cuarta parte de la capacidad de un tren de 6 vagones. Si en una línea del metro pasa uno de estos trenes cada 5 minutos, en una hora se habrán podido transportar más de 12.000 pasajeros. Para igualar esa capacidad, el Metrobús necesitaría frecuencias cercanas a 1 minuto entre unidades biarticuladas, algo prácticamente imposible para un transporte que circula en la superficie, y sigue expuesto al tráfico, a semáforos, y en general a todos los obstáculos de la superficie. Creer que el Metrobús sigue siendo suficiente es como querer grabar una película con un celular en vez de una cámara profesional. En 2020, el gobierno de la Ciudad de México presentó el documento llamado Plan General de Desarrollo, que básicamente trata sobre el desarrollo de la ciudad durante las próximas 2 décadas. Este documento destaca, entre otras cosas, porque incluyó una red de transporte público con nuevas líneas y ampliaciones que debería estar terminada al año 2040, y es dentro de este apartado donde nuevamente se proyectó una línea del metro sobre la avenida Insurgentes. El trazo planteado iría desde Indios Verdes hasta Cuicuilco, retomando la idea de una sola línea que cubra esa avenida que viene de décadas atrás en los anteriores planes maestros. De hecho, la Terminal Sur en Cuicuilco parece heredada directamente de proyecto de 1996, aunque ahora el trazo se extendería más al norte para llegar hasta Indios Verdes. Eso sí, el documento no entra en detalles técnicos ni operativos, más allá de mostrar el trazo general sobre el mapa. No existen datos públicos sobre el nombre y ubicación de las estaciones, presupuesto, demanda estimada o posibles fechas de construcción. Aunque el documento no da demasiados detalles técnicos, sí permite darse una idea bastante general de cómo podría ser esta posible línea 10 resucitada. Por el trazo que aparece en el mapa, parece que sería paralela a la línea 3 entre Indios Verdes y La Raza, tendría una longitud aproximada de unos 25 kilómetros, y probablemente tendría unas 21 estaciones siguiendo una distribución moderna, y considerando que compartiría parte de su trayecto con la línea 3, también tendría sentido que utilizara rodadura neumática para poder integrarse con la infraestructura y los talleres ya existentes en Ticomán. La idea de construir una línea de metro en Insurgentes lleva más de 50 años considerándose, y al ver todo lo que ha pasado con este corredor, no creo que sea casualidad. Construir una nueva línea de metro en general, efectivamente sería muy costoso y tomaría años, y, efectivamente el Metrobús ayudó a resolver parte del problema en algún punto, pero ya ha pasado el tiempo suficiente para demostrar que el Metrobús ya no puede dar más de sí, y que ya se necesita un sistema de mayor capacidad. La idea de una línea de metro en Insurgentes sigue apareciendo en planos oficiales, lo que significa que el proyecto nunca desapareció, sino que solamente se ha estado posponiendo. Después de todo esto, resulta interesante imaginar cómo podría verse la línea 10 construida en la actualidad, así que si quieren ver un video sobre cómo podría ser una versión moderna de esta línea, háganmelo saber en los comentarios.